Hola, mi nombre es Florencia Chiappini, soy bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área química biológica, soy investigadora adjunta del CONICET y la charla que les voy a presentar a continuación se titula Exposición a disruptores endocrinos y desarrollo de endometriosis. Los trabajos que les voy a mostrar han sido realizados en el Laboratorio de Efectos Biológicos de Contaminantes Ambientales en el Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a definir entonces a la endometriosis. La endometriosis es una patología ginecológica benigna sumamente frecuente. En particular se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, de crecimiento de tejido endometrial en sitios ectópicos. Ese crecimiento de tejido endometrial genera lo que vamos a llamar de ahora en adelante la lesión endometrial o la lesión endometriósica. Esa lesión muchas veces está constituida por glándulas secretoras rodeadas por estroma o bien puede estar conformada solo por células estromales, solo por estroma. ¿Dónde se localizan fundamentalmente estas lesiones? La localización más frecuente es el ovario, la zona ovárica, el ligamento uterosacro, el peritoneo pélvico, todo el peritoneo pélvico, pero existen también algunas localizaciones no tan frecuentes, a veces se encuentran lesiones en recto, en vejiga urinaria, en intestinos, en cervix, en vagina, ¿sí? Esas son localizaciones menos frecuentes, pero se han encontrado y diagnosticado tejido endometrial en estas zonas también. La presencia de la lesión endometrial, endometriósica en la cavidad peritoneal generan un proceso inflamatorio crónico en la cavidad y esto fundamentalmente es el responsable de los intensos dolores pélvicos que padecen las mujeres que cursan la enfermedad. El gran dolor pélvico es uno de los principales síntomas de la enfermedad. La dismenorrea es el principal síntoma de la enfermedad. De todas formas, hay mujeres que cursan la enfermedad de manera sintomática. Y otro de los síntomas de la enfermedad es la infertilidad. Dijimos hace un rato que era una enfermedad sumamente frecuente, la prevalencia es de entre un 10 y un 20% en mujeres en edad reproductiva, pero ese porcentaje se incrementa cuando hablamos del grupo de mujeres que padecen subfertilidad o infertilidad, allí la prevalencia es de un 30%, y cuando hablamos de mujeres que padecen dismenorrea, la prevalencia de la enfermedad aumenta hasta entre un 40 y un 60%. Es una enfermedad que tiene una alta elevada tasa de recurrencia. Su diagnóstico definitivo se realiza por cirugía traslaparoscópica. Existen 4 estadios de la enfermedad según su severidad, desde un estadio 1, que sería, digamos, una situación de mínima, un estadio 2, una endometriosis leve, un estadio 3 sería una endometriosis moderada, hasta el estadio 4, que sería una endometriosis severa. Esto ha sido establecido por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. ¿Cuál es la etiología de la endometriosis? Esta enfermedad ha sido descrita por primera vez como, digamos, una entidad patológica en el año 1860. A pesar del tiempo transcurrido desde 1860 hasta la actualidad, todavía no se conocen completamente cuáles son los mecanismos etiopatogénicos involucrados en el establecimiento y la progresión de la enfermedad. Se han formulado numerosas hipótesis con distinto grado de aceptación. Todas ellas intentaban explicar cómo es, digamos, la etiología de la enfermedad, cómo se genera la lesión en la cavidad uterina. Una de las teorías que hoy en día tiene mayor grado de aceptación es la teoría de la implantación que ha sido formulada por Sampson en 1927. En esta teoría, Sampson intenta explicar cómo las lesiones que se encuentran en la cavidad peritoneal se originan a partir de un eflujo desde, digamos, el útero durante la menstruación, digamos lo que se llama menstruación retrógrada, un eflujo, digamos, en sentido retrógrado de tejido menstrual hacia la cavidad peritoneal. En esta hipótesis se cree que las células
que son capaces de descamarse y salir hacia la cavidad tienen ciertas características que hacen que puedan invadir sitios ectópicos y de esa forma y en esos sitios proliferar y generar la lesión endometrial. La teoría entonces de la implantación formulada por Sampson, como ya dijimos, actualmente es una de las más aceptadas y esto se debe a que existe numerosa evidencia que sustenta esta hipótesis. Una de las cosas que se sabe hoy en día es que el 90% de las mujeres en edad reproductiva presentan algún grado de menstruación retrógrada, de manera que podría suceder que estas células descamadas durante la menstruación puedan atravesar las trompas de falopio, salir hacia la cavidad peritoneal y poder entonces colonizar sitios ectópicos. Se ha encontrado células viables en el líquido peritoneal de mujeres que padecen endometriosis, con lo cual estas células descamadas no solo pueden salir hacia la cavidad, sino que además presentan, digamos, cierto grado de viabilidad para poder generar la lesión. Se ha corroborado de manera experimental que las células endometriales pueden implantarse y formar lesiones en cavidad peritoneal de ratones hembras inmunosuprimidos. Y por último, se ha reportado un aumento en la incidencia de endometriosis en mujeres que presentan obstrucciones anatómicas de las vías de salida del flujo menstrual. Toda esta evidencia soporta, digamos, la teoría de Sampson. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos. Hoy en día se sabe que las mujeres que padecen endometriosis presentan ciertas características diferenciales en las células que componen su endometrio eutópico que hacen que favorezcan, digamos, el establecimiento y el crecimiento de la lesión endometrial, de la lesión endometriósica. En primer lugar, son células que presentan índices de apoptosis disminuidos. Por lo general, la célula que se descama durante la menstruación retrógrada, que atraviesa las trompas de falopio y llega hacia la cavidad peritoneal, mueren rápidamente por apoptosis. Las células que son capaces de generar la lesión endometriósica son células que disparan mecanismos antiapoptóticos, son células que resisten la muerte celular por apoptosis. Otra de las cosas que sucede es que las mujeres que padecen endometriosis muchas veces tienen diversos componentes del sistema inmune a nivel peritoneal alterados. En particular existe una disminución en la actividad citotóxica de las células natural killer y por otro lado son mujeres que presentan una alta inflamación, o sea, inflamación crónica a nivel peritoneal con aumento, digamos, en el número de macrófagos, aumento en el número de células T. Eso genera una inflamación crónica. Una vez que la célula descamada llega entonces a la cavidad y que logra evadir la respuesta inmune, debe establecer conexiones, digamos, debe establecer mecanismos celulares que permitan establecer interacciones célula-célula y con la matriz extracelular para adherirse e invadir el tejido peritoneal. Una vez que logran invadir el tejido peritoneal, la célula entonces debe disparar, activar mecanismos que le permitan proliferar y subsistir en la cavidad peritoneal, generando entonces la lesión endometriósica. En particular son células que tienen una alta proliferación, y esta proliferación es dependiente de estrógeno. En particular son células que tienen una alta expresión de aromatasa, o sea que inducen un aumento en los niveles locales de estradiol y de esta forma pueden independizarse de los niveles circulantes de estradiol. Y además se generan factores proangiogénicos que disparan, digamos, una angiogénesis para lograr una red vascular de manera tal que la célula pueda obtener los nutrientes y el oxígeno para lograr subsistir y proliferar en el sitio ectópico. Aquí entonces está ejemplificada la lesión endometriósica integrada por células estromales y células epiteliales y en el contexto del peritoneo, digamos de la cavidad peritoneal, vemos el componente
del sistema inmune. Aquí tenemos un macrófago que lo que va a hacer es secretar citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1b, TNF-alfa, y además los macrófagos presentes en el líquido peritoneal de mujeres que padecen la enfermedad tienen aumentada la expresión de ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 es una enzima que va a convertir, a partir de ácido araquidónico, va a sintetizar prostaglandina 2. Con lo cual, desde el macrófago se secreta prostaglandina 2, también desde la célula epitelial y desde la célula estromal. Justamente esta prostaglandina es la responsable de la inflamación crónica y el gran dolor abdominal que padecen las mujeres que cursan la enfermedad. Esta prostaglandina es capaz también de inducir la expresión de aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte la androstenediona en estradiol y es la responsable de los altos niveles locales de estradiol. El estradiol induce la proliferación celular de la lesión endometriósica. Además existe un loop de retroalimentación positiva, dado que el estradiol es capaz de inducir la expresión de ciclooxigenasa 2, con lo cual se genera más prostaglandina 2 a partir de ácido araquidónico. Otra cosa que induce la prostaglandina es la expresión de VEGF o el factor de crecimiento endotelial vascular, en donde este VEGF es el responsable de inducir la angiogénesis de la lesión endometrial, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a nutrir y brindar oxígeno a esta lesión para que favorecer su crecimiento. Por último, el VEGF también induce la expresión de ciclooxigenasa, con lo cual aumenta aún más la prostaglandina a nivel de la cavidad peritoneal. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la endometriosis y su relación con la exposición a distintos tóxicos ambientales. La endometriosis es una enfermedad multifactorial y en los últimos años numerosa ha sido la evidencia que sugiere que la exposición a distintos compuestos, a distintos tóxicos ambientales, entre ellos los disruptores endocrinos, pueden estar, digamos, etiológicamente involucrados en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Los disruptores endocrinos son compuestos químicos que son capaces de alterar el equilibrio hormonal normal. En general, estos compuestos pueden mimetizar, por ejemplo, los efectos de las hormonas, pueden alterar la expresión de receptores hormonales, pueden interferir en la síntesis y secreción hormonal y también en las vías de señalización de los receptores de hormonas. De manera que generan una disrupción endocrina que puede favorecer el desarrollo de múltiples enfermedades reproductivas, entre ellas la endometriosis. La primera evidencia que demostró, digamos, una relación entre la exposición ambiental o la exposición a un tóxico, en este caso el TCD, y el desarrollo de endometriosis fue en el año 1993, un trabajo de Rier y colaboradores, los cuales demostraban una relación dosis dependiente entre la exposición al TCD y el desarrollo de la endometriosis peritoneal. Este trabajo fue realizado en monos rhesus. En particular, la endometriosis es una enfermedad característica del humano y de algunos primates, pero no se desarrolla de manera espontánea en modelos animales como los modelos de roedores, de ratas y ratones. Este trabajo se realizó directamente en monos. Estudios más recientes, que ya fueron realizados en humanos y en modelos animales, demostraron que la exposición al TCD inhibe la respuesta a progesterona. Una de las características de la endometriosis es esa resistencia a progesterona por disminución en los receptores de progesterona y un aumento, digamos, de los niveles de estradiol y de la proliferación dependiente de estradiol. Y además vieron que el TCD promovía la invasión de las células estromales endometriales, incrementando la expresión de metaloproteasa 2 y metaloproteasa 9, contribuyendo a la progresión de la enfermedad. Como dije hace un rato, una aberrante expresión y señalización de estrógenos
y progesterona y de sus receptores se asocia con la progresión de la endometriosis, lo que comúnmente se conoce como dependencia a estrógenos y resistencia a progesterona. Por eso es que los disruptores endocrinos, justamente, que disrumpen o que, digamos, se meten en las vías de señalización hormonal, pueden desencadenar la endometriosis. Respecto del BPA, del bifenol A, existe un trabajo que fue realizado con 69 pacientes, 69 mujeres, en donde observaron que altas concentraciones séricas de BPA podrían estar asociadas con la ocurrencia de la enfermedad. Respecto de los PCBs tipo dioxinas, existen numerosos trabajos en donde encuentran asociaciones positivas entre concentraciones de PCB tanto en suero como en tejido adiposo y riesgo incrementado de endometriosis. En el 2010, Cuni y colaboradores realizaron un estudio de 100 mujeres entre 18 y 40 años de edad, en donde había casos controles y mujeres con endometriosis. La endometriosis en este trabajo estaba confirmada quirúrgicamente y en particular lo que hicieron fue tomar además muestras de sangre para dosaje de compuestos organoclorados. Encontraron una asociación positiva entre altas concentraciones de fungicidas aromáticos, entre ellos el HCV y la endometriosis. En la literatura existen numerosos trabajos de este tipo, pero también hay otros en donde no encuentran asociación. Los resultados de los ensayos clínicos hoy en día continúan siendo discordantes. Los trabajos que le voy a presentar a continuación se realizaron con el hexaclorobenceno o HCB. Este es un compuesto clorado, es un compuesto cíclico clorado. En particular ha sido clasificado por la IARC como en el grupo 2B como un posible carcinógeno humano. En nuestro país ha sido prohibido ya en el año 2000, pero sigue siendo detectado en el medio ambiente, sobre todo sigue siendo liberado como subproducto en la cloración de otros compuestos organoclorados y también como impurezas presentes en pesticidas organoclorados. La fuente de exposición humana principalmente es la ingestión de alimentos de alto contenido lipídico, fundamentalmente los lácteos y las carnes, debido a que este compuesto es un compuesto lipofílico que se acumula en tejido graso y de esa forma se magnifica a través de la cadena trófica. Tiene la capacidad de atravesar la placenta, con lo cual puede haber exposición intrauterina, o sea, puede llegar al embrión a través de la placenta. Bueno, los efectos sobre la salud, lo importante acá es que este compuesto es un disruptor endocrino que se vio en ciertos episodios con exposiciones agudas de este compuesto que puede generar porfiria, desórdenes inmunológicos, síntomas neurológicos y disfunciones tiroideas. Lo importante que me gustaría destacar es que se trata de un compuesto tipo dioxina, o sea, tiene la capacidad de unirse al receptor de hidrocarburos aromáticos y de esa forma desencadenar distintos efectos. La pregunta entonces ahora que se estarán haciendo es si la contaminación por HCV es frecuente en nuestro país. Si bien está prohibido y ya hace muchos años, está prohibido, hace 20 años se prohibió el uso de este tóxico, de todas formas sigue siendo liberado y eso está comprobado a través de estos trabajos que les voy a presentar y muchos más. En 1994, un trabajo de Maitre y colaboradores, lo que hicieron en este trabajo se realizó en la Universidad Nacional del Litoral. Allí analizaban la presencia de pesticidas organoclorados en muestra de leche de vaca pasteurizada para consumo humano. Las muestras eran los postrecitos, los yogures que consumimos. Lo que encontraron es que había en las muestras de leche distintos organoclorados, por ejemplo, heptaclorocicloxano, dieldrin,
endosulfán y entre ellos también se encontraba presencia de hexaclorobenceno. En el 2006, un trabajo de Muñoz de Toro y colaboradores, este trabajo también se realizó en la Universidad del Litoral y lo que hicieron fue estudiar niveles de pesticidas organoclorados en tejido adiposo mamario de mujeres de la zona y encontraron que el 85% de las muestras presentaban DDE, HCV y el 75% HCH. Un trabajo del 2008 de Derpaseyan. Este trabajo se realizó en el Hospital Sardá. Lo que hicieron fue recolectar muestras de leche materna de puérperas durante 10 años y encontraron que el 95% de las muestras tenían al menos 2 órganos clorados, entre ellos el hexaclorobenceno. Y por último, un trabajo del 2017 de Bravo y colaboradores. En este estudio se realizó en la ciudad de Salta y en la ciudad de Ushuaia, y lo que confirmaron fue la presencia de compuestos organoclorados en suero de mujeres posparto, y el HCV fue detectado como el segundo de los contaminantes más abundantes. De manera tal que si bien hace 20 años está prohibido, sigue siendo liberado al medio ambiente y como se trata de un compuesto que es persistente, sigue siendo detectado en muestras biológicas. Bueno, iniciamos entonces el estudio del HCV y la endometriosis con un abordaje in vitro. En este trabajo, este fue nuestro primer trabajo, se publicó en la revista Biochemical Pharmacology. El trabajo se tituló Aumento en la expresión de ciclooxigenasa 2 y la actividad de metaloproteasa 2 y metaloproteasa 9 por la exposición al hexaclorobenceno en células de endometrio, células estromales humanas de endometrio. En este trabajo trabajamos con línea celular, utilizamos esta línea celular, las células T-ESC, que son células de endometrio eutópico humano. Después utilizamos un cultivo primario de células HAF. Las células HAF son fibroblastos de útero humano, en particular es un pool de células que no se desidualiza, que se obtienen a partir de placentas de mujeres que llegan a sus partos a término. En particular, este pool de células son fibroblastos que no se desidualizan, con lo cual mantienen las características propias de las células del endometrio. Y después realizamos cultivos primarios de células de endometrio utópico, de células estromales de endometrio utópico, de mujeres control y mujeres que padecían endometriosis. En este trabajo demostramos que la exposición de estas células estromales endometriales eutópicas, al hexaclorobenceno inducía un aumento en la actividad de metaloproteasas, en la expresión de la ciclooxigenasa 2 y inducía el camino de señalización de prostaglandina E2. Y además observamos que estos cambios eran dependientes de la unión del hexaclorobenceno al receptor de hidrocarburos aromáticos. Para estos ensayos elegimos dosis de 0,05, 0,05, 0,5 y 5 micromolar. Les quería contar un poco cómo elegimos las dosis. En realidad esta es la dosis máxima, se eligió porque es una dosis que ha sido encontrada en sueros de humanos de poblaciones altamente contaminadas con HCV en España. Con lo cual tomamos esta como una dosis máxima. Y después la dosis de 0,5 micromolar la elegimos porque es una dosis que ha sido encontrada del mismo orden en sueros de humanos de población general, no población ni altamente contaminada, no población de riesgo ni altamente expuesta, sino población general en Francia. Y después usamos 2 órdenes menos, las directivas de la Comisión de Comunidades Europeas en 2007 habían tomado como el límite máximo de residuos de HCV en frutas y verduras como de 0,035 micromolar, con lo cual nos parecían completamente relevantes estudiar este tipo de dosis. Acá les muestro algunas de las figuras de ese paper. Evaluamos los niveles de prostaglandina 2 secretados. Observamos que el tratamiento o la exposición de las células
esto se hizo en células Ts, expuestas al HCB, inducía la secreción de prostaglandina por estas células. Además, evaluamos la actividad de metaloproteasa, ¿sí? Esto es un ensayo de simografía en gel y observamos que tanto en la línea celular como en los cultivos primarios de células estromales endometriales eutópicas, tanto de mujeres control como de mujeres que cursaban la enfermedad, se indució un aumento de la actividad de las metaloproteasas 2 y 9 cuando se exponían estas células al hexaclorobenceno, dependiendo de la dosis. Quisimos evaluar además la dependencia del receptor de hidrocarburos aromáticos con respecto al aumento en la actividad de metaloproteasa 2 y 9 inducidas por el HCB, y lo que observamos es que esta inducción en la actividad de metaloproteasas 2 y 9 se perdía cuando se trataban las células, se pretrataban y trataban las células con un inhibidor específico del receptor de hidrocarburos aromáticos. En este caso utilizamos la alfa-nastoflavona. Luego evaluamos la participación del receptor de hidrocarburos aromáticos en otros efectos inducidos por el HCB. Nosotros en el paper, no lo muestro aquí, pero en el paper pudimos ver que el HCB era capaz de inducir la activación por fosforilación de la CCRC quinasa. La CCRC quinasa es una quinasa que forma parte del complejo con el receptor de hidrocarburos aromáticos, y cuando se activa el receptor, esta quinasa es capaz de disparar efectos, digamos, no genómicos del receptor. Nosotros vimos que cuando se trataban las células con HCB se aumentaba la fosforilación, la activación de la CCRC quinasa, y esa fosforilación en la CCRC quinasa era abolida cuando se preincubaban las células con un inhibidor específico del receptor de hidrocarburos aromáticos. En este caso en particular se utilizó la 4,7-fenantrolina. Y además, en este paper también pudimos observar que el HCB inducía un aumento en la expresión de la ciclooxigenasa 2. El gen de la ciclooxigenasa 2 tiene elementos de respuesta a xenobióticos, con lo cual el receptor de hidrocarburos aromáticos es capaz de unirse a estos elementos y disparar la expresión de genes target, como por ejemplo COX-2, y lo que vimos es que este aumento en la inducción de COX-2 se perdía cuando se preincubaban las células y se trataban las células con un inhibidor específico del receptor de hidrocarburos aromáticos. Con lo cual veíamos que los efectos inducidos por el HCB eran dependientes del receptor. Más adelante no entraron estos resultados en el paper, pero se los muestro. Evaluamos sí la actividad biológica en sí, o sea, hicimos un ensayo para evaluar la invasión celular en Transwell y observamos que el HCB inducía la invasión celular, ¿sí? Sobre todo en las dosis centrales, y que esa invasión era dependiente del receptor de hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Cuando poníamos un inhibidor se perdía ese aumento en la invasión, era dependiente de la ciclooxigenasa, de la activación de la CCRC quinasa y del receptor de estrógenos. Bueno, resultados más recientes demostraron que el HCB se comporta de manera muy similar a cómo se comporta el estradiol en células estromales endometriales, desde el punto de vista que es capaz de inducir la fosforilación del receptor de estrógeno alfa en un residuo de tirosina 537. Esta fosforilación en este residuo es responsable del aumento de la actividad transcripcional del receptor de estrógeno. Y observamos que de manera similar a lo que como lo hacía el estradiol, el HCB era capaz de aumentar la fosforilación en este residuo del receptor de estrógeno. En particular, este residuo es sitio de fosforilación por la CCRC quinasa, y observamos que el estradiol era capaz de inducir la activación de la CCRC quinasa de manera similar a lo que veíamos con el HCB. Y
Dado esto, quisimos evaluar la dependencia del receptor de hidrocarburos aromáticos en estos efectos. Y lo que vimos es que cuando pretratábamos las células con inhibidores específicos del receptor de hidrocarburos aromáticos, se perdía la capacidad del HCB de inducir la fosforilación del receptor de estrógeno en tirosina 537 y de inducir la activación de la CCR quinasa. De manera que propusimos con todos estos resultados in vitro, estos últimos resultados son más recientes, no forman parte del cuerpo de resultados del paper, pero propusimos un mecanismo general en donde el HCB es capaz de ingresar a la célula y unirse al receptor de hidrocarburos aromáticos, inducir la activación de la CCR quinasa, por un lado, el receptor de hidrocarburos aromáticos es capaz de traslocar al núcleo y aumentar la expresión de genes target, como por ejemplo ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 induce un aumento de prostaglandina 2 y eso lleva también a un aumento de la activación de la CCR quinasa, y cuando la CCR quinasa está activa puede activar e inducir la expresión de metaloproteasa 2 y 9 y también inducir su actividad. Y por otro lado, puede fosforilar en residuos de tirosina 537 al receptor de estrógeno, que puede traslocar al núcleo e inducir la expresión de genes targets. De manera que esta primera parte in vitro, nosotros concluimos que la exposición al hexaclorobenceno podría contribuir a la fisiopatología de la endometriosis, de manera de incrementar parámetros tanto de inflamación como de invasión e inducir un fenotipo responsable de la formación de las lesiones endometriósicas. El trabajo. Más tarde encaramos un abordaje in vivo. Lo que hicimos acá fue trabajar con un modelo de endometriosis experimental en ratas, y esto llevó a lugar a nuestro segundo paper que se publicó en la revista Food and Chemical Toxicology. Allí veíamos que la exposición a concentraciones ambientales, o sea, relevantes desde el punto de vista ambiental del hexaclorobenceno, inducían alteraciones asociadas con la endometriosis, con la progresión de la enfermedad. Bueno, en particular, como yo ya les dije, la endometriosis es una enfermedad que no se da de manera espontánea en ratas, en roedores, sino que es una enfermedad que se da de manera espontánea tanto en el humano como en algunos primates, con lo cual tuvimos que hacer un modelo de endometriosis experimental. Utilizamos ratas Sprague-Dawley de 8 semanas. En particular, lo que se hacía era una cirugía en donde se removía uno de los cuernos uterinos. La rata tiene un útero bicornio, se removía uno de los cuernos uterinos, se cortaban en pequeños fragmentos de 5 por 5 milímetros, y se los suturaba en la cavidad peritoneal, fundamentalmente en la superficie del mesotelio intestinal. Luego de la cirugía se dejaba recuperar a las ratas un periodo de 15 días, se las dividía después entonces en 4 grupos experimentales. En un grupo control que recibía vehículo, en un grupo que recibía una concentración de HCB de 1 miligramo por kilo de peso corporal, otro grupo que recibía 10 y otro 100. ¿Cómo administrábamos el tóxico para asegurarnos que todas las ratas tengan, digamos, el mismo dosaje del HCB? Lo que hicimos fue administrarlo durante 30 días, lo hacíamos 3 veces por semana con una sonda gástrica. Y el HCB lo preparamos en una suspensión acuosa con Twin 20. Recuerden que es un compuesto lipofílico, con lo cual hay que hacer una suspensión agregando detergente para lograr emulsionar. ¿Cómo elegimos las dosis? La dosis mayor de 100 miligramos por kilogramo de peso corporal es una dosis que induce lesiones preneoplásicas en glándula mamaria. Esto ya lo sabíamos por digamos, trabajos de nuestro grupo de investigación. Y entonces esa la tomamos como dosis mayor. Y después la dosis de 1 y 100 son dosis similares a las encontradas en muestras de suero poblacional, tomando en cuenta que al administrar el compuesto en solución acuosa se absorbe solo una parte, solo el 6% de lo que se le está administrando es absorbido.
Muy bien. Lo primero que hicimos fue, una vez transcurridos los 30 días de intoxicación, de administración del HCV a las ratas, lo que hicimos fue medir el volumen de la lesión endometrial o endometriósica. Así se veían las lesiones en la rata. Eran lesiones muy irrigadas, se veía como una especie de ampolla con mucha irrigación. Lo que hicimos fue medir el volumen de las lesiones y observamos que de manera dosis dependiente aumentaba el volumen de las lesiones. Cuando observamos histológicamente las lesiones, observamos que eran similares a los implantes humanos, había presencia de glándulas y presencia de estroma celular. Entonces, en esta primera parte, esta primera etapa de los experimentos, pudimos concluir que el HCV inducía un aumento de manera dosis dependiente del volumen del implante endometrial respecto del control. Luego lo que hicimos fue analizar la densidad microvascular. Para esto hicimos cortes para inmunohistoquímica del factor von Willebrand. En particular, el factor von Willebrand es una glicoproteína que interviene en el momento inicial de la hemostasia, con lo cual marca vasos sanguíneos. Lo que hicimos fue hacer cortes del tratamiento, digamos, el control con vehículo de la lesión y del endometrio utópico, y del tratamiento con HCV en dosis de 1, 10 y 100 miligramos por kilogramo de peso corporal. Lo que observamos es que cuando analizamos el área vascularizada respecto del área total, el porcentaje, digamos, de área vascularizada, observamos que en el caso de la lesión aumentaba con un pico a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. En cambio, en el endometrio utópico aumentaba de manera dosis dependiente y el pico lo veíamos a 100 miligramos por kilogramo de peso. Luego analizamos el número de vasos sobre el área total y lo que observamos es que en la lesión había un aumento ya pronunciado a la dosis de 1 y un poquito más, digamos, no veíamos ese pico digamos, en la dosis de 10, sino que lo veíamos en la dosis de 100. Y en el endometrio utópico seguíamos viendo el mismo patrón, dosis dependientes, con un pico a 100 miligramos por kilogramo de peso corporal. Lo que nos hablaba un poco de que el patrón, este patrón de aumento del área vascularizada y el número de vasos, digamos, en la lesión era diferente. Y esto es muy común que suceda en una angiogénesis del tipo aberrante. La angiogénesis asociada a la patología es una angiogénesis aberrante. Y por eso se ven distintos patrones del área vascularizada respecto del número de vasos. Luego analizamos digamos, el efecto del hexaclorobenceno sobre la expresión de VEGF, de COX-2 y de las metaloproteasas 2 y 9. Lo que vimos es que con respecto a VEGF lo analizamos en la lesión y en el endometrio utópico. En el endometrio utópico veíamos un patrón dosis dependiente similar al que observábamos en el área vascularizada y en el número de vesículas por área. Y en el caso de la lesión veíamos un pico a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal, que esto también estaba en concordancia con lo que veíamos cuando analizábamos el área vascularizada respecto del área total. Luego analizamos la expresión de COX-2. En la lesión veíamos un pico bien pronunciado a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal y en el endometrio utópico veíamos el pico, digamos, a 1 miligramo y después veíamos que disminuía tanto que no resultaba ser significativo. En el caso de la expresión de metaloproteasas, vimos que tanto en la lesión como en el endometrio utópico aumentaban de manera dosis dependiente. Lo que hicimos a continuación fue mirar, digamos, el efecto del HCV sobre los niveles del receptor de hidrocarburos aromáticos, de la aromatasa, la enzima aromatasa, que inducía este aumento en local de estradiol, y en TNF-alfa. En particular, TNF-alfa lo vimos en líquido peritoneal. Digamos, lo que veíamos era la secreción de TNF-alfa hacia el líquido peritoneal.
lo que observamos es que el receptor de hidrocarburos aromáticos en la lesión aumentaba su expresión, fundamentalmente la dosis de 10 y 100 miligramos por kilogramo de peso corporal, mientras que en el endometrio utópico veíamos a esas mismas dosis una disminución significativa, digamos, de la expresión del receptor. Lo que creemos que estaría pasando acá es que en el endometrio utópico a este tiempo de exposición ya existe una downregulación por proteólisis del receptor. Esto suele pasar con los receptores que una vez que contactan su ligando y actúan a nivel genómico o a nivel de membrana, luego se dispara su downregulación por proteólisis. Creemos que lo que está sucediendo ahí es una cosa similar. Luego analizamos los niveles de aromatasa. Lo que vimos es que la aromatasa aumentaba en la lesión. Esto está reportado que en la lesión aumenta la expresión de aromatasa y esto hace que aumente la formación de estradiol a partir de androstenediona. Y este efecto lo veíamos en la lesión y no lo veíamos en el endometrio utópico. Y luego analizamos los niveles de TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria, en líquido peritoneal. Hacíamos lavados de la cavidad peritoneal y lo que observamos es que la secreción de TNF-alfa al peritoneo aumentaba fundamentalmente en la dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. Este aumento de TNF creemos que dispararía, un ambiente proinflamatorio que induce la expresión de VEGF, que ya vimos que aumentaba con el tratamiento con HCV, y de ciclooxigenasa 2, incrementando la angiogénesis, que también pudimos medirla y ver que aumentaba, y por lo tanto lograba la lesión subsistir en el sitio ectópico y crecer. Lo que hicimos después fue analizar la localización y la expresión de receptores hormonales. Analizamos el receptor de estrógeno alfa y el receptor de progesterona. Esto lo hicimos porque justamente los disruptores endocrinos son capaces de alterar la expresión de receptores hormonales o mismo de alterar la vía de señalización hormonal. Acá lo que se muestra en este panel es los resultados de la lesión. Se ve la inmunohistoquímica del receptor de estrógeno alfa y del receptor de progesterona, y esta es hematoxilina eosina. Lo que vimos es que el HCV inducía un aumento en la expresión del receptor de estrógeno alfa, fundamentalmente en el estroma y en el epitelio glandular, y además observamos que el receptor de progesterona disminuía fundamentalmente en el epitelio glandular y en el epitelio luminal. Con lo cual, de acá veíamos que el HCV inducía este efecto, estrogénico, aumentando la expresión del receptor de estrógeno alfa, que esto lo venimos viendo en varias líneas celulares y en varios modelos de investigación, estimulando la progresión de esta manera de la enfermedad. Y que además veíamos que la progesterona inducía, que el HCV inducía una resistencia a la progesterona porque disminuía los niveles del receptor. Lo mismo hicimos para el endometrio utópico y ahí obtuvimos resultados similares. El receptor estrógeno alfa aumentaba, en este caso en todos los sitios, tanto en estroma como en epitelio glandular y epitelio luminal, y que el receptor de progesterona disminuía fundamentalmente en el estroma y en el epitelio luminal. A partir entonces de estos resultados, propusimos como un mecanismo de acción del HCV, donde el HCV ingresa a la célula, se une al receptor de hidrocarburos aromáticos, lo que lleva a la activación de la CCRC quinasa. Esta quinasa es capaz de activar metaloproteasas, o aumentar mismo la expresión de metaloproteasas, esto ya también lo habíamos visto en las líneas celulares, y además activar receptores de factores de crecimiento. Y además se podía disparar, una vía nuclear en donde el HCV inducía la expresión de ciclooxigenasa 2, de VEGF y de TNF-alfa. Y todo esto inducía una proliferación celular, angiogénesis e inflamación. Digamos que todos estos procesos favorecían la progresión de la enfermedad.
Bueno, a modo de conclusión, concluimos que el HCV en dosis relevantes ambientalmente hablando tiene un rol potencial en la progresión de la endometriosis, alterando parámetros tanto inflamatorios como endocrinos. Podemos decir que el HCV actúa como un senoestrógeno típico de los disruptores endocrinos, induciendo un perfil proliferativo invasivo y un microambiente peritoneal proinflamatorio y proangiogénico que contribuyen al desarrollo y la progresión de la enfermedad. Para terminar, entonces, me gustaría presentarles al grupo de trabajo. Este trabajo, como ya dije, lo realizamos en el Laboratorio de Efectos Biológicos de Contaminantes Ambientales en el Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Andrea Randi. El grupo que trabajó en endometriosis y disruptores endocrinos está integrado por el médico Leandro Ceballos, la licenciada Marcela Sánchez, y este trabajo lo realizamos en colaboración con el Laboratorio de Inmunología de la Reproducción del IBIME CONICET, donde la doctora Vilotas nos enseñó todo el modelo de endometriosis experimental, de endometriosis quirúrgica. Además, trabajamos en colaboración con el Laboratorio de Fisiología, de Fisiopatología Endometrial, también del IBIME CONICET, con la doctora Gabriela Meresman y el doctor Juan Ignacio Bastón. Con él pudimos poner a punto la técnica de los cultivos primarios y el servicio de ginecología del Hospital Clínicas que el doctor Javier Singla nos proveyó de las muestras para realizar los cultivos primarios. Y por último, también trabajamos en colaboración con el Laboratorio de Fisiopatología Placentaria del CEFIBO, del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos del CONICET, con la doctora Mariana Farinas. Muchas gracias.